Supercrack Estrella presenta. Cosas misteriosas están ocurriendo en Lucerna, Suiza. Empezamos las noticias con la primera tiroteo masivo en Lucerna, Suiza, donde un teórico de la conspiración desquiciado convertido en pistolero afirma que extraterrestres secuestraron a su abuelo, padre y madre. Más de 17 heridos, según la policía. La segunda noticia tiene al lago de Lucerna como protagonista. El cadáver del político suizo Remigius Zumbühl, diputado en la asamblea del cantón de Nidwald y en paradero desconocido desde el 26 de agosto, ha sido encontrado en el lago de los Cuatro Cantones, informó hoy la policía local. El cuerpo fue hallado este jueves cerca de la localidad de Buchs, a orillas del lago, por submarinistas encargados de las labores de búsqueda del diputado, perteneciente al Partido Liberal Radical PLR, según indicó la agencia de noticias AXE. En las labores de búsqueda, que habían extendido su área de acción en las últimas semanas, participaban también submarinistas de otros dos cantones bañados por el lago, los de Lucerna y Schwyz, apoyados además por cámaras de visión acuática de la policía de Zúrich. La causa de la muerte del político no ha sido todavía determinada, por lo que se realizará una autopsia al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Zúrich, a petición de la Fiscalía de Nidwald. El lago de los Cuatro Cantones, también conocido como lago de Lucerna, es uno de los más visitados del país y pese a su nombre baña 5 divisiones administrativas de Suiza: Lucerna, Schwyz, Uri, Nidwald y Obwald. Los dos últimos formaban antes un solo cantón, el de Unterwalden. Para los suizos tiene gran importancia histórica, dado que en sus orillas se ambientan algunas de las leyendas en torno a Guillermo Tell y al Pacto de Rutli, ambos asociados con el origen de Suiza como país a finales del siglo XIII. Tercera noticia: una iglesia suiza instaló un Jesús generado por IA que habla con los feligreses y resuelve sus inquietudes. Se trató de un experimento denominado Deus in Machina, que tuvo por objeto reconocer la creciente importancia de la inteligencia artificial en la vida humana y explorar los límites de la confianza en una máquina. Una instalación de arte experimental con un Jesús de inteligencia artificial titulada Deus in Machina, montada en un confesionario en la capilla de San Pedro, en Lucerna, Suiza. Investigadores y líderes religiosos divulgaron este miércoles los resultados de un experimento de 2 meses realizado a través del arte en una capilla católica en Suiza, donde un avatar de Jesús en una pantalla de computadora, ubicada en un confesionario, recibió preguntas de los visitantes sobre fe, moralidad y problemas modernos, y ofreció respuestas basadas en las escrituras. La idea, dijo el asistente teológico de la capilla, era reconocer la creciente importancia de la inteligencia artificial en la vida humana, incluso en lo que respecta a la religión, y explorar los límites de la confianza humana en una máquina. Concluido el ensayo, que llevó el nombre Deus in Machina y se realizó en la capilla de San Pedro desde finales del mes de agosto, unas 900 conversaciones de visitantes, algunos acudieron más de una vez, fueron transcritas de manera anónima. Los responsables del proyecto afirmaron que fue en gran medida un éxito. Los visitantes a menudo salían conmovidos o sumidos en sus pensamientos, y encontraron fácil su uso. Un pequeño cartel invitaba a los visitantes a entrar en un confesionario, elegido por su intimidad, y debajo de una rejilla por la que los creyentes penitentes usualmente hablan con un sacerdote, una luz verde señalaba el turno del visitante para hablar, y una roja se encendía cuando el Jesús ya en una pantalla de computadora al otro lado respondía. A menudo era necesario esperar un tiempo para recibir la respuesta, lo que da fe de la complejidad técnica. Al salir, casi 300 visitantes rellenaron cuestionarios que sirvieron de base para el informe publicado esta semana. Philipp Aslbauer, especialista en tecnologías de la información en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, que coordinó el aspecto técnico del proyecto, detalló que la inteligencia artificial responsable de asumir el papel de Jesús y generar respuestas fue GPT-4 de OpenAI. Se empleó además una versión de código abierto de la compañía Whisper para la comprensión del habla y un generador de video de IA de Eigen para producir voz e imagen de una persona real. Aslbauer remarcó que no se utilizaron salvaguardas específicas porque observamos que GPT-4 responde bastante bien a temas controvertidos. La inteligencia artificial llegó a la iglesia. Devotos se confiesan con un holograma de Jesús en Suiza, ofrecen una experiencia única que combina la fe con la tecnología. Me sorprendió, fue tan fácil y me dio muchos consejos.
El proyecto es revolucionario, pero plantea dilemas éticos y morales en la iglesia de San Pedro en Lucerna. Un holograma de Jesús actúa como confesor mediante inteligencia artificial, combinando la espiritualidad con la tecnología. En la ciudad suiza de Lucerna, un revolucionario experimento llevó la innovación tecnológica a un espacio donde lo espiritual fue tradicionalmente humano. En la iglesia de San Pedro, los fieles pueden interactuar con un holograma de Jesús, impulsado por inteligencia artificial, IA, que actúa como confesor. Este proyecto, conocido como Deus in Machina, Dios en la máquina, busca explorar los límites entre la fe y la tecnología en un mundo en constante cambio. Con solo presionar un botón, los visitantes tienen la oportunidad de recibir orientación espiritual basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento, a través de una figura digital que se mueve y responde en perfecta sincronía con sus palabras. ¿Cómo funciona el Jesús de IA? El proyecto Deus in Machina explora los límites entre la fe y la tecnología, ofreciendo orientación espiritual basada en el Nuevo Testamento. El sistema desarrollado por informáticos y teólogos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna combina algoritmos avanzados con textos religiosos para crear una experiencia inmersiva. El holograma puede comunicarse en más de 100 idiomas, lo que lo vuelve accesible para visitantes de diversas partes del mundo. Antes de entrar al confesionario, Jesús advierte: no reveles información personal bajo ninguna circunstancia, utiliza este servicio bajo tu propio riesgo, presiona el botón si aceptas. Una vez oprimido el botón que da inicio a la experiencia, el programa interpreta las palabras del interlocutor y genera respuestas basadas en principios bíblicos. El rostro animado de Jesús, visible a través de la rejilla del confesionario, se mueve en sincronía con el discurso generado por computadora, lo que agrega un nivel de realismo a la experiencia. Reacciones de los fieles. Fascinación y escepticismo. El holograma generó opiniones divididas entre quienes lo utilizaron. Para algunos, la experiencia fue enriquecedora. Me sorprendió, fue tan fácil y, aunque es una máquina, me dio muchos consejos, comentó un devoto luego de pasar por el confesionario al medio de Otro reveló que la respuesta del avatar sobre cómo romper la espiral de violencia le ofreció una nueva perspectiva, a través de la oración y sin buscar venganza. Otros usuarios expresaron que, aunque era evidente que interactuaban con una máquina, el consejo recibido les pareció útil y significativo. Desarrollado por informáticos y teólogos, el holograma se comunica en más de 100 idiomas, facilitando una experiencia inmersiva y accesible. Pero no todos compartieron este entusiasmo. Algunas críticas apuntan a que las respuestas de la IA pueden parecer genéricas y carecer de profundidad espiritual, mientras que otros lo consideran un simple truco. A pesar de estas opiniones, aproximadamente 2/3 de los visitantes declararon haber tenido una experiencia espiritual positiva, lo que refleja la capacidad del proyecto para conectar emocionalmente con ciertos usuarios. El propósito detrás de la creación de Jesús de IA. El proyecto Deus in Machina no pretende reemplazar el papel de los sacerdotes ni restar valor a la figura tradicional de Jesús en la fe cristiana. Según los organizadores de la iglesia de San Pedro, su objetivo principal es abrir un debate sobre cómo la inteligencia artificial puede integrarse en contextos religiosos y estimular reflexiones sobre el futuro de la pastoral. El teólogo Marcus Schmidt, encargado del proyecto, destacó que este experimento ofrece a los fieles una experiencia concreta con la IA, creando una base para analizar y discutir las implicaciones éticas y espirituales de su uso. Los fieles tienen reacciones divididas. Algunos encuentran la experiencia enriquecedora, mientras otros la consideran un truco superficial. Además, Schmidt le subrayó a una de las ventajas de esta tecnología: el acceso es fácil las 24 horas, por lo que tiene poderes que los sacerdotes no tienen. Esto amplía el alcance de la iglesia y permite responder a las necesidades espirituales de los fieles de manera más inmediata. Desafíos éticos y teológicos del uso de la IA en la religión. El uso de la inteligencia artificial en un contexto espiritual plantea serias cuestiones éticas. Algunos teólogos, como el profesor Peter Kirchschlager, especialista en ética de la Universidad de Lucerna, argumentan que los aparatos tecnológicos carecen de la brújula moral necesaria para guiar en asuntos espirituales. Esta es un área donde los humanos somos claramente superiores a las máquinas. Deberíamos realizar estas tareas nosotros mismos, afirmó. Por su parte, el equipo detrás de Deus in Machina reconoce las limitaciones de su creación. Aunque aseguran que las respuestas del holograma están alineadas con los principios teológicos de la iglesia local, también admiten que la IA no puede abordar dilemas espirituales complejos con la misma empatía y profundidad que un sacerdote humano.
De acuerdo con la superstición, los dragones y demonios habitaban los Alpes más altos, y esto dio origen no solo de nombres como les Diablerets, los demonios, y Quille du Diable, sino también a innumerables festivales locales y tradiciones, como cuando los pobladores hacen ruido para alejar a los espíritus del diablo o prenden fuego para iluminar y templar las largas noches del invierno. Una de las historias más extrañas se centra en las alturas de Pilatus, que domina la población suiza de Lucerna y recibió su nombre por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que presidió la crucifixión de Jesucristo y luego se suicidó, tras ser encarcelado. Según la leyenda local, cuando los romanos trataban de arrojar el cadáver de Pilato al río, se desencadenaba una intensa tormenta que no cesaba hasta que sacaban el cuerpo. Finalmente, llevaron el cadáver a la cima de una montaña aislada de Suiza, por entonces conocida como Fragmont, y lo dejaron en un lago oscuro. Pero Pilato siguió causando inconvenientes. Las autoridades de Lucerna prohibieron el ascenso a la montaña hasta el siglo XVI, y los pobladores aún lo responsabilizan por las tormentas que castigan el área. Solo una vez al año, el Viernes Santo, Pilatos se deja ver, durante la pasión, sentado en una silla en medio del lago Pilatus, con cabello gris y la toga morada de un juez, indica la página en la internet de Pilatusbanen, el ferrocarril que llega hasta la cima de la montaña. Otra leyenda de los Alpes suizos más altos, indica que el pico Moench, monje, protege a la Jungfrau, virgen, del vecino Iger, ogro. Es un buen nombre, Jungfrau, virgen. Nada podría ser más blanco, más puro ni con un aspecto más santo, escribió Mark Twain durante una visita en 1891. Es probable, sin embargo, que los nombres originales se hayan debido a razones menos románticas. Posiblemente el Jungfrau recibió su nombre por el convento que tenía tierras de pastoreo al pie de la montaña. El Eiger, famoso por su ladera letal del flanco norte, podría derivar de la palabra latina aser, que significa afilado, agudo, o de la alemana ger, una lanza o jabalina. ¿Y Moench? Existen posibilidades de que sus pasturas más bajas hayan sido de propiedad de monjes. Pero probablemente la historia más pintoresca sea la del pico Trugberg. A mediados del siglo XIX, un grupo de alpinistas intentaba llegar a la cima del Jungfrau a través del glaciar Aletsch, cuando arribó a la confluencia de ríos de hielo conocida como Concordia Platz. El grupo, integrado por los científicos Louis Agassiz, Arnold Guyot y Edouard Desor, iba en dirección correcta, pero terminó en la cima de la montaña equivocada, unos 200 metros más baja que el Jungfrau. Llegaron al Concordia Platz y allí el Trugberg oculta al Jungfrau, explicó Olshauser. Por eso le dieron el nombre. ¿Qué significa Trugberg? Montaña engañosa. El mensaje oculto en el colosal monumento del León de Lucerna es posible que en las fotografías no se aprecie en toda su magnitud, pero el monumento del León moribundo de Lucerna, en Suiza, tiene unas dimensiones colosales. Solo la imagen del felino mide 9 metros de largo, y la gruta en la que está inscrito tiene unas dimensiones de 6 metros de altura por 13 de ancho. El monumento está excavado en un acantilado de roca caliza sobre el jardín de los glaciares, situado al este de la antigua ciudad medieval. Conmemora a los 760 soldados, mercenarios, suizos que murieron en la defensa de las Tullerías durante el asalto del 10 de agosto de 1792, en los inicios de la Revolución Francesa. Cuenta la leyenda que el nombre de la bella ciudad de Lucerna, en Suiza, se deriva del latín lucerna, que suena a Lucifer el lucero del alba, un término que describe un rayo de luz enviado a la tierra por un ángel. Liechtenstadt, la ciudad de las luces, es como Lucerna es conocida, aunque el origen de su nombre sea un misterio. Aquí, cada instante es una oportunidad de descubrimiento y de exploración, ya sea entre los picos de sus montañas, los puentes de madera que cruzan el lago, y las sinuosas calles medievales de su centro histórico. Casas históricas decoradas con frescos se alinean en las pintorescas plazas de la ciudad, al igual que en la Plaza Weinmarkt en el casco antiguo peatonal. Lucerna es una ciudad de plazas e iglesias. La iglesia de los jesuitas, que data del siglo XVII, está considerada como el primer edificio barroco sacro de Suiza, y las torres gemelas de la Hofkirche forman parte integral del paisaje urbano. La figura de un león moribundo, que fue tallada en la cara de la roca en recuerdo de la heroica muerte de los guardias suizos asesinados durante un ataque a las Tullerías en 1792, es uno de los monumentos más conocidos de Suiza. Como parte de sus maravillas modernas están sus hoteles, siendo el Hotel Schweizer of Lucerne su máximo exponente. Cuarta noticia: el aviso sorprendió a los lectores.
Era el martes 2 de junio y en una de sus páginas un periódico suizo publicaba una nota de la fiscalía en la que anunciaba la búsqueda del dueño de una bolsa con varios lingotes de oro valuados en unos $200.000 que quedó olvidada en un tren. De inmediato, la sorpresa y las preguntas surgieron entre quienes vieron el anuncio. Si cualquiera se preocupa, y bastante, cuando pierde un billete o poco de dinero, ¿cómo puede ser que nadie reclame algo de semejante valor? ¿Qué hay detrás de ese olvido? Dudas que aún no han encontrado una respuesta. El origen de esta misteriosa historia se remonta al mes de octubre de 2019. Los lingotes, que tienen un valor de 182.000 de francos suizos y $191.000 o 170.000 euros, fueron encontrados en ese momento en un paquete en el vagón de un tren que conectaba San Galo con la ciudad de Lucerna, en Suiza. Quinta noticia: Lucerna, Suiza. ¿Les gusta la brujería? Museo Lucernés dedica una muestra a la brujería entre 1423 y 1666. La pequeña villa de Sursee, en la Suiza central, conoció 59 procesos por brujería. La mayoría de las demandadas fueron condenadas, decapitadas o quemadas en la hoguera. A pocos pasos del antiguo lugar de las antiguas ejecuciones, hay un museo que consagra una exposición a la histeria de la brujería de los siglos XV y XVI en Lucerna y otras partes. La villa lucernesa de Sursee no representa una excepción. El miedo a la brujería fue particularmente extendido en territorios que hoy pertenecen a Francia, Suiza y Alemania. De repente, la vaca paró de dar leche. Una granizada arruinó los cultivos. O el marido era tal vez impotente, explica Sibylle Gut, curadora del Museo Sankt-Urbanow en Sursee. La gente buscaba un chivo expiatorio a quien culpar. Sibylle Gut y su equipo han creado una exposición que sumerge a los visitantes en un pasado lleno de oscuridad y superstición. Tiempos revueltos. La primera parte de la exposición lleva a los visitantes atrás en el tiempo a través de los sentidos de la vista, el sonido e incluso el olor. El techo es bajo, la iluminación tenue. Antiguos aparejos de hogar y herramientas de labranza recrean el ambiente de antaño. El sonido del crujido de un carro y el alarido de bebés inquietan, mientras que el incienso le añade al escenario un olorcillo de misterio. Con el escenario, los visitantes tienen la oportunidad de armarse con agua bendita, sal o pan para conjurar la brujería. Sin embargo, como muestran otras exposiciones, la gente de la época no se contentaba con estas medidas sencillas para protegerse contra las hechicerías. Algunos llevaban además bolsas ornamentadas con imágenes de santos. Otros llegaron incluso al extremo de devorar pequeñas imágenes de la Virgen, que se vendían en pequeños cuadernos con hojas para arrancar. Otro grupo de personas llevaba collares con patas de animales torcidas y dientes afilados de roedores. Y luego existían los denominados vidrios de brujería. La gente creía que las brujas relucían en la oscuridad, una característica que se podía observar con la ayuda de vidrio de brujas, señala Gut. No se necesitaba vidrio, una llave con un anillo grande o una piedra con un agujero también valían. Rasgos sobrenaturales. La literatura y los grabados en madera de la época, que en ocasiones se remontan al siglo XV, ilustran las características sobrenaturales de la brujería. Un objeto de la muestra es un libro impreso del año 1494, una especie de manual de brujas, que explica su comportamiento y la manera como combatirlas. Vistas como amenaza para la cristiandad, las personas sospechadas de brujería fueron perseguidas sin piedad. Una persona acusada de embrujo tuvo que asumir consecuencias terribles. Las autoridades torturaban a la inculpada hasta que confesó la obra y otros actos como la de mantener una relación sexual con el diablo, por ejemplo. A pesar de que el 90% de las acusadas eran mujeres, también es verdad que fueron condenados algunos hombres por brujería. Las brujas de hoy. Mediante el uso de vídeos, el museo ofrece una visión moderna de la brujería. Se incluye una entrevista de los años 60 en la que una mujer de la Suiza central cuenta cómo su vida fue destrozada después de que unos vecinos la acusaran de ser una bruja. La exposición también incluye entrevistas con brujas suizas de hoy. Una de ellas es un sumo sacerdote de la Wicca que vive en el cantón de Argovia. Preguntada por lo que define a una bruja, contesta: una bruja es alguien que está muy vinculado con la naturaleza. Hacemos mucho té y pomadas. También menciona un posible aspecto genético de la brujería, alegando que cierta gente parece heredar poderes especiales. Luego hay gente como Willy Dreamdanseras, brujo y propietario de Swiss Chenuel, Mundo Intermediario, una tienda esotérica en Lucerna. No se puede hablar solamente de la magia blanca y negra, insiste Ayas. Existen cientos de miles de colores.
Propone con sardonia que la gente que comete coacción puede ser acusada de magia negra. Mientras un mugle, como diría Harry Potter, nunca llega a saber si su compañero es un brujo malo o no, sí sabe dónde se encuentra. Es maravilloso ser un brujo. Giorgio Tsoukalos I se hizo conocido por su ciclo Alienígenas Ancestrales en History Channel, nació en Lucerna transformado en el divulgador sobre extraterrestres más famoso del mundo. Desde hace casi 15 años Giorgio Tsoukalos es una de las estrellas de History Channel gracias a su exitoso ciclo Alienígenas Ancestrales y otros programas similares. Y si bien siempre se trata de una temática que siempre ha seducido a las personas, una serie de noticias en este 2023 puso el tema en el centro de escena pero también trajo desinformación. Mi consejo para cualquiera que quiera saber más es, no creas todo lo que veas o escuches en línea. De vez en cuando, por favor, apaga tu computadora y desconecta internet. Fascinado desde que era un niño con los mitos antiguos, este suizo se formó con los libros de su compatriota Erich von Däniken. Con esta premisa creó Alienígenas Ancestrales cuya audiencia crece de manera sostenida desde 2009 gracias a su carisma y aspecto extravagante, que logró convertirlo en un meme. Y ahora que el Pentágono divulgó imágenes de objetos voladores no identificados y se vieron movimientos de globos desconocidos en los Estados Unidos, este investigador sostiene que finalmente la humanidad está preparada para entender que no estamos solos en el universo. De acuerdo con Tsoukalos, estamos listos para un encuentro cercano del tercer tipo. Las películas y las novelas de ficción muestran la conmoción que sucedería cuando lleguen los aliens. Sin embargo, creo que estamos listos, que ya tenemos internalizada la idea de que hay algo de nosotros que vino de afuera. Entonces, el hecho de que ahora estemos viviendo estos sucesos y que nadie se haya suicidado o desesperado, ilustra que estamos listos. Y eso es maravilloso. La ciudad de Lucerna, en Suiza, veía nacer al célebre escritor y ufólogo Giorgio Tsoukalos, estrella televisiva de Alienígenas Ancestrales y uno de los principales mentores de la teoría de los antiguos astronautas. Inquieto y perspicaz, Giorgio ha recorrido el mundo desde temprana edad, dominando varios idiomas, entre inglés, alemán, griego, francés, italiano y español. Antes de ser un reconocido estudioso del fenómeno alienígena, dedicó varios años de su vida a la promoción del deporte en general y el fisicoculturismo en particular, disciplina de la que fue un acérrimo activista. Tras haber dirigido importantes instituciones investigativas, actualmente es editor de una de las más prestigiosas revistas en el campo de la investigación OVNI y participa activamente en la producción de su propio programa. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.